La vida cristiana está llena de temporadas o etapas distintas. Algunas etapas son de aprendizaje y otras de constante ejecución. Unas temporadas traen fuertes cambios y sacudidas, mientras que otras parecieran requerir de infinitas paciencia y perseverancia. Por lo general, etapas de preparación anteceden a las temporadas de conquista. Cuando alguien desobedece a Dios y fracasa en algún aspecto de la vida, una temporada de restauración puede ser necesaria para que heridas sean sanadas, lecciones aprendidas y se pueda pasar a la siguiente etapa. En Deuteronomio capítulo 8, el pueblo de Israel estaba recién acabando de superar una larga temporada de 40 años en el desierto. Llegado el momento de entrar a la tierra de Canaán, el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera el traspaso de su autoridad a Josué y se despidiera del pueblo porque no pondría un pie en la tierra prometida. Es este discurso de despedida de Moisés el que da origen al libro de Deuteronomio. El profeta que había hablado con Dios cara a cara y realizado innumerables señales y prodigios a los ojos de Faraón y de todo el pueblo, estaba ahora al borde de la muerte. Tendría que conformarse con apenas una vista panorámica de la promesa, desde la cima del monte Nebo, actual territorio de Jordania. Así que Moisés quiso asegurarse de que el pueblo no se olvidaría de guardar su pacto con el Señor en esta nueva etapa de victorias y conquistas. Estimado oyente de Letra y Espíritu, a medida que se aproxima el final de este año 2023, quisiera agradecerte por todas las horas de atención que me has brindado. Algunos de ustedes han sido especialmente fieles en comentar y compartir el material del ministerio. Ustedes definitivamente me motivan a seguir investigando y creando contenido para este canal. Gracias, muchas gracias por existir. Ustedes son una parte muy importante y hermosa de mi vida. En este último estudio bíblico del año 2023, quisiera poner a un lado la escatología por un momento para compartirles un tema de inspiración profética y crecimiento personal. Con la ayuda del Señor, el año 2024 traerá nuevas y valiosas oportunidades para hablar de profecía y tiempos finales. Pero también es y ha sido mi deseo durante mucho tiempo retomar la serie sobre liberación y sanidad interior tan pronto como el canal llegue a los 1000 suscriptores. Quiero que sepan que estos temas traen muchos lectores al blog del ministerio y que claramente hay una gran necesidad en el pueblo de Dios con relación al discipulado y la sanidad interior. A veces me toca escuchar los testimonios de aquellos que han sido de alguna manera tocados por nuestros estudios bíblicos, y esa es la obra del Espíritu Santo a través nuestro. Esta mañana, mientras el Señor hablaba y llamaba mi atención acerca de este pasaje en Deuteronomio 8, pensaba en lo mucho que me gustaría que todos pasáramos este año a una nueva temporada de conquista y expansión en todos los sentidos. Pero créame, yo no soy esa clase de predicadora.
no puedo asegurarle que el 2024 será su año de entrar a la tierra prometida y que estará inaugurando su temporada de restitución y promesas cumplidas. Únicamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero yo puedo transmitir la palabra del Señor para temporadas de transición como esta. Hola, estimado oyente de Letra y Espíritu. Yo soy Ivonne Montejo y te doy la bienvenida a este podcast de estudio bíblico. Antes de continuar, por favor, toma un momento para asegurarte de que estás suscrito a nuestro canal y de que tienes activas todas las notificaciones en el icono con forma de campanita. También quiero pedirte que consideres presionar el botón me gusta y que nos dejes un comentario al pie del estudio. Recuerda que puedes acceder gratuitamente a todos los temas del ministerio visitando nuestra página web www.letrayespiritu.org. Continuamos. Te acordarás del camino. Deuteronomio 8, del 1 al 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Esta primera oración ya resulta reconfortante porque uno solo puede recordar el pasado. El que usted sea capaz de mirar hacia atrás y ser consciente del proceso por el que Dios le ha permitido pasar, implica que ya ha pasado al otro lado. Aunque los israelitas aún estaban en el desierto, la promesa de Dios de entregarles la tierra de Canaán era firme y tarde o temprano terminaría realizándose. Si Dios ha decretado algo sobre tu vida, solo es cuestión de tiempo para que su designio se lleve a cabo. Ahora bien, si Dios ha determinado concedernos algo conforme a su perfecta voluntad, ¿por qué en ocasiones pareciera no responder a nuestras oraciones? Aunque Israel pudo haber pasado directamente de la esclavitud en Egipto a la conquista de la tierra prometida en apenas unos pocos días o meses, el Señor no lo permitió así. Por una parte, sabemos de la incredulidad, la murmuración y dureza de cerviz que llevó al pueblo a vagar 40 años alrededor de los mismos lugares, pero esa no fue la única razón del retraso. La gente que salió de Egipto no fue la misma que entró en Canaán. Una nueva generación lo hizo. Quizá una de las razones por las que esto sucedió es porque el pueblo que salió de Egipto tenía una mentalidad de esclavitud y por lo tanto no estaba preparado para tomar las armas y pelear las batallas que le esperaban hacia adelante en la época de Josué. El problema con tener una mentalidad de esclavo es que no se está listo para asumir la responsabilidad de vivir en libertad. Fuera de la protección de Egipto, Israel se enfrentó a los innumerables desafíos de la vida en el desierto. Dicho de otra forma, 40 años en el desierto sirvieron para formar la generación que sí
entraría a conquistar y poseer la tierra de Canaán. La Biblia nos enseña que el desierto es un lugar de formación. De hecho, la palabra original que se traduce como desierto en este pasaje es Midbar y significa un lugar de orden. Creo que esto es exactamente lo contrario de lo que podríamos pensar de un terreno baldío o desolado, pero no es así en la economía de Dios. En la raíz de la palabra midbar se encuentra el verbo dabar, que significa poner en orden, y en sentido figurado, dabar significa hablar, declarar, prometer, etc. Probablemente recordarás cuando hablamos del poder de las palabras y establecimos que en la cosmovisión hebrea del mundo, las palabras tienen sustancia, lo mismo que los objetos físicos. Esta es la razón por la que Dios habló para crear el mundo. Él simplemente dijo y fue hecho. Dabar es el verbo mediante el cual fue creado el universo. El verbo de Juan capítulo 1, la palabra, entiéndase, Jesús. De la misma forma que el poder creativo de Dios se movía sobre la faz del abismo primitivo, su poder permanece en operación a pesar del aparente despropósito del desierto. Esto significa que cuando estamos en una época de reposo o introspección, algo se está gestando en nuestro interior y ese algo es la promesa dabar de Dios. Cuando Dios quiere formar algo totalmente nuevo y diferente, Él a menudo lo forja en el desierto. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Juan el Bautista, este hombre ungido, radical, pero totalmente irreverente al sistema religioso de su época, creció y se formó en el desierto. Un sacerdote profeta como él no debía corromperse con la hipocresía de los fariseos o comprometerse con el poder político de Roma, como los saduceos de su tiempo, porque el propósito de Dios era que Juan fuese ante todo un Elías de naturaleza austera y confrontacional. Algo parecido sucedió con el apóstol Pablo, quien inmediatamente después de su experiencia con Jesús en el camino a Damasco, se retiró por un tiempo solo al desierto de Arabia. ¿Por qué no se formó Pablo a los pies de los apóstoles? Él mismo responde a esta interrogante en su carta a los Gálatas. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. No que fuera malo aprender de los otros, especialmente de los primeros discípulos de Cristo, pero el propósito que Dios tenía con Pablo le llevaría a diferir de Pedro y de los demás discípulos con el objetivo de llevar el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén hacia los gentiles. Quizá hoy te preguntes, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo durante esta temporada de aparente despropósito? ¿Qué es lo nuevo que estás formando en mí? Presta atención al mensaje oculto detrás del número 40. 40
fue el número de los años que el pueblo de Israel permaneció en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Llevado al desierto por el Espíritu Santo, Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio terrenal. Hay quienes dicen que 40 es el número que simboliza prueba, purificación y renovación espiritual. El número de días y noches que llovió sobre la tierra durante el diluvio, la cantidad de agua necesaria para realizar un baño de purificación ritual en el judaísmo es 40. Pero si miramos la vida desde la perspectiva de Dios, tenemos que añadir que el número 40 a menudo representa un período de introspección, de preparación y completamiento que da paso inmediato a una nueva temporada de realización o cumplimiento. Por ejemplo, se dice que Moisés ayunó 40 días y noches en preparación para recibir la ley y permaneció un período similar de tiempo en la cima del monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos. Sin duda, un cambio significativo en la relación de Dios con su pueblo Israel. Aún la totalidad de la vida de Moisés estuvo marcada por períodos de 40 años. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como pastor de ovejas en el desierto y los últimos 40 años como profeta, caudillo y líder indiscutible de los hijos de Israel. La propia esencia del número 40 está estrechamente relacionada con el concepto de completamiento y madurez. En la mentalidad hebrea antigua, el número 40, así como todos los demás múltiplos de 4, proviene de la raíz arbá, que significa cuadrado. Luego, el cuadrado es una figura que transmite perfección y balance. La idea aquí no es la de restricción, como podríamos pensar en nuestra cultura, sino la de crecimiento y expansión. Tenga en cuenta que la Biblia habla de los 4 ángulos de la tierra para referirse a la extensión de toda la tierra, aunque la tierra no es cuadrada, ¿verdad? En el alfabeto o el alefato hebreo, el número 40 está representado por la letra Mem, que se parece a la M y simboliza la matriz. Por supuesto, no es casualidad que un bebé completo y perfectamente formado solo venga al mundo al término de 40 semanas de gestación. Así como el feto necesita permanecer en el útero de su madre durante todo el tiempo establecido para su desarrollo y madurez, hay procesos en nuestra vida que solo podrán llegar a completarse al término de una estación de formación en el desierto, una estación en la matriz de Dios. Considere otra imagen profética en las 4 estaciones del año. Definitivamente, el 4 nos habla de un cambio de estación. Pero, ¿cómo saber que estamos al final de un ciclo de formación y maduración divinamente orquestado? Volvamos a nuestro pasaje de Deuteronomio 8, 2 y 5.
y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Verso 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. En estos versos se nos dice que el propósito de Dios con los 40 años de aparente estancamiento en el desierto era no solo el de disciplinar a Israel por su incredulidad, sino también el de humillarlo y probar su obediencia. A primera vista, la frase para humillarte o para afligirte no es muy halagüeña. La versión PDT traduce para enseñarte a ser humilde. Como siempre, el hebreo antiguo puede llevarnos un poco más lejos, ya que se trata de la imagen de un ojo inmediatamente seguido de una semilla. La idea es la de un agricultor que vela sobre un campo sembrado. El resplandor del sol hará que el campesino frunza instintivamente el ceño mientras mira a lo lejos hasta el límite del horizonte. Esta arruga en el entrecejo del campesino es la palabra aflicción o aná. Si entiende lo que intento decir, hay diferentes causas por las que podemos ser afligidos, literalmente fruncir el ceño. Pero cuando Dios permite que seamos afligidos y humillados, Él lo hace con un objetivo en mente. Además, fruncir el ceño nos ayuda a enfocar mejor nuestra visión en las cosas importantes que Él quiere mostrarnos. Esto nos lleva directamente hacia la segunda palabra clave, y es la palabra prueba o nasá. El verso 2 nos dice que Dios deseaba probar a Israel en el desierto para conocer su corazón. En este caso, nasá es la misma palabra que se utiliza, entre otras cosas, para designar un estandarte o bandera. La idea original es la de perseverar en aferrarse a algo. Lo mismo que haría un abanderado en medio de una batalla para evitar que la bandera caiga en manos del enemigo. Él se aferraría. ¿A qué cosas deberíamos aferrarnos cuando estamos pasando por una prueba? Probablemente a la oración y las promesas de Dios, especialmente aquellas que Él nos ha dado personalmente. Deberíamos perseverar en la carrera de la vida cristiana y proseguir a la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dijo Pablo. Pero sobre todo, deberíamos aferrarnos a la obediencia. Si continuamos obedeciendo a Dios a pesar de las pruebas, eso revela lo que hay en nuestro corazón realmente. Y Dios está más interesado en nuestro corazón que en cualquier otra cosa que podamos darle o hacer por Él. Es por eso que me fascina la frase
con que abre el verso 5. Debes entender en tu corazón. Pienso que se refiere a un nivel de crecimiento personal muy elevado. Es difícil que alguien pueda mirar a los engaños y desafíos de la vida, entendiendo en el corazón que hay un propósito divino en ellos, especialmente porque el corazón puede llenarse de toda clase de argumentos, de dolor y resentimiento. Es más fácil entender con la mente, pero el corazón, bíblicamente hablando, implica mucho más que el razonamiento lógico. Entender con el corazón requiere que usted y yo hagamos la paz con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones a la vez. Es un nivel superior de asimilación del propósito de Dios en nuestra vida. El Señor deseaba que Israel entendiera en su corazón que había sido disciplinado como hijo, no desechado ni destruido, sino amorosamente corregido. Existe una gran diferencia entre ser castigado y ser corregido. El castigo, por lo general, busca infligir un dolor proporcional a la culpa, pero el objetivo de la corrección es un cambio de comportamiento. Más allá del propósito de la corrección, la Biblia nos dice que la disciplina es el privilegio de los hijos. Ningún bastardo recibe disciplina. Usted puede consultar Hebreos capítulo 12 acerca de la disciplina del Señor. El verso 10 nos dice que el objetivo de Dios al disciplinarnos es hacernos partícipes de su santidad. Dicho de otra forma, la disciplina es parte de nuestra santificación. Deuteronomio 8:16 resume: así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Otras traducciones hablan de prosperidad y bienestar. El sentido original es de funcionalidad. Dios quiere que las cosas funcionen en tu vida. Él está trabajando para que las cosas te vayan bien y seas prosperado en todo. No, amado, este no es el llamado evangelio de la prosperidad, pero es un evangelio que hace prosperar al hombre en todo sentido. Es por eso que después de ser humillado y probado en el desierto, después de haberse aferrado a la obediencia y aceptado la disciplina del Señor, usted también podrá entrar a una temporada de mayor bienestar. Vale la pena que tome tiempo para terminar de leer y releer este capítulo 8 de Deuteronomio. Pero le adelanto que hay muchas cosas buenas que Dios desea entregarnos en este año que comienza. Usted no necesitará dar una ofrenda. No tendrá que sembrar una primicia financiera para ser prosperado. Solo tendrá que abrazar el proceso y crecer. Estimado oyente, después de 40 años en el desierto, Jehová consideró que el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la nueva tierra que había prometido a sus padres.
El pueblo estaba maduro y completo desde el punto de vista del Padre y podía moverse hacia una nueva etapa de mayor alcance y responsabilidad. Dios quiere que usted y yo también pasemos a una nueva temporada de mayor bienestar y realización. Pero tal vez hay algunas cosas que debamos arreglar primero. Así que le propongo algunas preguntas que espero utilice al comienzo de este año para reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Está listo? ¿Cómo puedes hacer la paz con tu proceso? ¿Tienes un problema de actitud? ¿Tienes un problema de obediencia? ¿Has aceptado en tu corazón la disciplina del Señor? ¿Qué lecciones espirituales has aprendido en este año pasado? ¿En qué aspecto de tu vida cristiana aún necesitas ser más consistente? Y por último, ¿qué puedes hacer en el nuevo año para enfocarte mejor en las cosas importantes y ser más productivo?